El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la violencia vicaria, protegiendo a nuestras niñas y nuestros niños. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. La violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo. México ha dado un gran paso en su legislación y la ha incorporado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal. De acuerdo a este último, este tipo de conducta podrá ser castigada con hasta 5 años de prisión. Respecto a las sanciones civiles, la reforma señala la limitación de la patria potestad en casos de maltrato. La violencia vicaria en México toma diversas formas, desde la manipulación de los hijos como herramientas para ejercer control hasta el aislamiento sistemático de la víctima, y todas ellas destinadas a mantener al agresor en una posición dominante. Además, la falta de reconocimiento público y de recursos específicos para abordar este tipo de violencia perpetúa su ciclo perverso. Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo nos visitan doctora Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM, y maestra Brenda Montserrat Pérez López, directora ejecutiva para el acceso a la justicia y espacios de refugio, de la Secretaría de Mujeres, Ciudad de México. Nos acompañan el día de hoy la doctora Lucía Núñez y la maestra Montserrat Pérez. Lucía, Montserrat, bienvenidas, es un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría comenzar este bloque hablando un poco sobre qué es la violencia vicaria y cómo podemos identificarla. Lucía, ¿me podrías hablar un poquito de cuál es la definición de la violencia vicaria? Con mucho gusto. La violencia vicaria es una acción o una omisión que se comete contra una mujer. Esta acción o omisión puede constituir diversos tipos de violencia y se ejecuta a través de una tercera persona o una interpósita persona, que pueden ser, generalmente son hijos, hijas, hijes, también pueden ser mascotas, pueden ser también abuelas y familiares de la víctima en este sentido. En ese sentido, Montserrat, tú como abogada me parece muy importante que nos puedas contar un poquito sobre el marco legal que ha definido la violencia vicaria y qué herramientas legales tenemos para poder enfrentar este tipo de violencia. Claro que sí. Actualmente en la Ciudad de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el año pasado justo define y establece como un tipo de violencia la violencia vicaria. Y justo como lo comentaba Lucía, pues tiene que ver principalmente con impactar y romper ese vínculo materno-filial, principalmente que hay de las madres hacia sus hijos. Y justo en este marco normativo se define, y actualmente también está por incorporarse como un tipo penal en el Código Penal para el Distrito Federal como un delito. Creo que es muy importante tener una definición clara porque a lo mejor muchas personas no saben que este tipo de violencia existe. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre cómo se ve, ¿no? Si pudieran ambas contarme un poquito de cómo se ve en el día a día este tipo de violencia, porque a lo mejor una definición puede ser muy elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería? Pues mira, es algo que no se veía y por eso se tuvo que nombrar como mucha de la violencia contra las mujeres y que está normalizada. Y cuando hay un conflicto, sobre todo en los conflictos familiares, sucede que los cónyuges, exparejas, eso me falta un poco y lo añado, que son, digamos, en materia penal, que no me quiero referir solo a eso, son los sujetos activos o quien perpetra la violencia en contra de las mujeres, son estas parejas o exparejas o cualquier relación de hecho, ¿no?, que se haya tenido con esta persona, y tiene que ver con varias acciones y que son muy sutiles y que cada vez se está poniendo más sutil la ejecución de la violencia en contra de las mujeres, porque es una violencia de género, también hay que decirlo, y se puede identificar a través de estas 3 cuestiones que voy a decir claramente, que es hablarle mal a los hijos e hijas
¿no? De tu pareja, es decir, de la madre, ¿no? Decirles que es una persona que es promiscua o que no se ocupa de las actividades, hablar mal de tu expareja con tus hijos. No otorgar la cuestión económica, ¿no? Que también se deriva en violencia económica, es decir, todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia. Voy a dejarlo por ahí para que también nos comente Montserrat al respecto. Efectivamente, y tiene que ver con el cómo se afecta ese vínculo de las madres hacia sus hijos y que incluso en otro tipo de conductas también tiene que ver con el que las madres no vuelven a ver a sus hijos. Es decir, aprovechando que existe esta custodia compartida en donde ambos padres tienen derechos y obligaciones sobre los menores, pues en ese sentido las parejas sentimentales principalmente, ya sea directa o por interpósita persona, aprovechan para sustraer a los hijos e hijas y pues justo generan estas violencias, ¿no? Física, económica, pero bueno, también es una violencia simbólica. Es decir, cómo genero ese daño hacia la mujer a través de afectar ese vínculo, esa relación que existe con sus hijos y que obviamente también se ve agravada por violencia institucional. Es decir, que las mujeres cuando acuden a diversas instituciones de procuración, de impartición de justicia, se enfrentan a una serie de obstáculos respecto a cómo poder hacer esa recuperación, esa entrega inmediata de los hijos e hijas, justo basado en que es el padre también de los hijos y tiene por ende esos derechos sobre los menores. Entonces, cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de una doble violencia de alguna manera, ¿no? Porque me imagino que también los niños se consideran víctimas o las mascotas o el sujeto pasivo que está recibiendo estas agresiones, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarles a quién podemos considerar víctimas y quiénes pueden ser los o las perpetradoras de este tipo de violencia. Pues como yo decía, ahora hay que ver el caso en contexto, pero ya salió, digamos, un criterio jurisprudencial porque hubo un debate al respecto de quién era la víctima y si la víctima podía ser un hombre también. Y la Corte ya se pronunció al respecto diciendo que no había discriminación porque las víctimas de este tipo de conductas, por un contexto de violencia en contra de las mujeres, de violencia de género en contra de las mujeres, son las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso son las madres mujeres y, digamos, el que esté definido en la ley general nos va a habilitar una serie de políticas públicas en materia también de prevención. Creo que esto es sumamente importante porque al final del día, si bien la violencia vicaria se perpetra en contra de las mujeres, pues los hijos también están sufriendo violencia familiar, ¿no? Me gustará más abundar de este tema en el siguiente bloque. Ahora vamos a un corte y regresamos. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. La violencia vicaria es esta violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de lo que nosotros más queremos, que son nuestras hijas e hijos. Es una acumulación de muchísimas violencias. Lo que hemos detectado es que empieza desde el noviazgo, en la mayoría de los casos, en donde estamos viendo estas microviolencias, estos micromachismos por parte de quien pues, es nuestra pareja en su momento, que después se convierte en, pues, si hay matrimonio, algo por el estilo, o si vivimos en pareja, y cuando hay hijos. La parte más grave de la violencia vicaria culmina en un filicidio, ¿no? En estos casos en donde el papá decide quitarle la vida a los niños por venganza a la mamá. El suicidio inducido, que este es uno de lo más común y de lo que menos hablamos, que es este tema de llevarte a quitarte la vida porque no puedes más, porque no tienes el dinero para hacerle frente a los procesos legales, porque no tienes a tus hijos. Cuando yo decido divorciarme después de 9 años de casada, para mí llegó un punto en el que yo estaba muy cansada de todo lo que yo estaba viviendo en mi relación, en mi matrimonio,
entre violencias psicológicas, entre una violencia económica terrible, gritos, aventadas de cosas en la pared, puños en la pared, cerca de la cara, todo este tipo de cosas. Decidí que no era algo que yo quería, me tomó bastante tiempo entender lo que yo estaba viviendo, pero también decidí que no era lo que yo quería para mis hijos. Y de alguna manera pedí el divorcio y pues iba a ser lo que yo pensaba un divorcio cordial. En su momento se firma un convenio, yo tengo la guardia y custodia, él accede a verlos porque pues era una persona que, pues, como todos, no era una persona responsable ni que buscaba pasar tiempo con sus hijos cada 15 días, pero solo un día en el fin de semana, entonces pues realmente los veía 2 veces al mes. Empieza a haber también un tema importante en los niños en cambios de actitudes, en cambios de comportamientos. Cada vez que iban a convivir con él, aunque era muy poco, llegaban pues, muy groseros, con unas faltas de respeto bastante complicadas. No me había dado cuenta yo también en ese punto que pues, era el inicio o parte de esta manipulación de, pues cuando ellos iban para allá, aunque era muy poco tiempo, pues lo que recibían siempre eran cosas negativas de lo que yo hacía de mi vida, de lo mala que era yo, de lo loca que estaba. El tema de la pensión se volvió pues, un cúmulo de deudas, de no poder pagar colegios, a pesar de que yo trabajaba, y es cuando yo decido meter una denuncia penal justo por el tema del incumplimiento de pensión. Sale una sentencia en donde él tiene que pagar o hacerse responsable de pues, 6 años de pensión, que era un monto considerable, y el día que le avisan que ya está esta sentencia y que tiene 5 o 10 días para poder hacer este pago, al fin de semana siguiente en una convivencia se lleva a los niños. Y a partir de ahí fue un 29 de marzo del 2021, los dejé de ver 23 meses. Ese día o el día siguiente los lleva a denunciarme por violencia familiar, algo que, como había mencionado antes, pues ya llevaba trabajando con los niños, en donde ellos fueron a un ministerio público a decir que yo los violentaba, que yo los agredía, que yo era una persona que estaba mal, que estaba loca, entre todas las cosas que te puedas imaginar. Esto llevó a tener una carpeta judicializada, me llevó a un juicio de 18 meses, en donde a mí me dieron restricción, tendría una restricción para poderme acercar a los niños, porque pues supuestamente había esta violencia familiar. Después de 18 meses se logró una sentencia absolutoria, que ya pasó por todas las instancias y que ya causó estado, y lo importante de esta sentencia absolutoria es que no nada más me absuelven del tema de la violencia en contra de los niños que supuestamente había ejercido, sino claramente en la sentencia dice que justo este proceso de haber levantado la denuncia y haber hecho pasar a los niños por todo esto fue un tema de venganza, que sepan que no están solas, que se acerquen a denunciar, que no se esperen también cuando están en este punto en donde están viendo y entendiendo o donde por fin comprenden que están corriendo peligro ellas y sus hijos, hijos e hijas, vayan a una institución a denunciar, sigan los procesos legales, contraten un abogado o abogada que realmente conozca de perspectiva de género y que pueda defender y que conozca de perspectiva de infancia, que esté enfocada en proteger a las niñas y niños. Y pues básicamente creo que la red de apoyo que puede dar otra mujer que está viviendo exactamente lo mismo es lo que muchas veces hace que salgamos adelante y que no nos quedemos estancadas justo en lo que estamos viviendo. Y bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, por correo, como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y ahí podemos ayudar, dar información, dar contención. Tenemos apoyo psicológico y médico 24/7 para todas las mujeres que forman parte del Frente. Ahorita es un apoyo telefónico y podemos recomendar también abogados, terapias, asesorías, etcétera, para poder hacerle frente justo a esta terrible violencia. Estamos de regreso en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre el tema de la violencia vicaria. En el bloque pasado estábamos hablando sobre la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Me gustaría abundar un poco más en este tema. Lucía, ¿me podrías comentar un poco sobre por qué es violencia de género? Porque el objetivo es dañar a la mujer, por el hecho de ser mujer, en su calidad de ser una figura materna, ¿no? Digamos, este es el núcleo, el eje en el que nos centramos para hablar de violencia de género.
Creo que en ese sentido es sumamente importante entender el rol que juega la maternidad, tanto en nuestra sociedad, pues como en una sociedad patriarcal en general, ¿no? Entonces, Montserrat, ¿me podrías comentar un poquito sobre este tema? Sí, claro que sí. Justo como lo comentaba Lucía, pues tiene que ver con una violencia de género cometida específicamente contra las mujeres. Y justo tiene que ver con ese vínculo, volvemos a lo mismo, es el afectar esa relación afectiva que existe de las madres hacia sus hijos, y justo tiene como objetivo incluso generar esta parte simbólica de las personas que generan la violencia, en el sentido de generar un daño psicoemocional, o incluso también tiene que ver mucho con un tema hasta de venganza. Hemos identificado algunos casos en que las mujeres deciden salir de ciclos de violencia o retomar una relación con alguna otra pareja, y es cuando se empiezan a dar este tipo de conductas en donde a través de los hijos se busca generar ese daño para incluso buscar que las mujeres regresen a una relación de violencia. En ese sentido, ¿qué causas podríamos decir que tiene la violencia vicaria, además de las que ya señalaste? ¿Por qué algunas personas violentas elegirían cometer este tipo de violencia específica para vengarse de las mujeres o para lastimarlas? Tiene que ver con el control, ¿no? También el control que pierden los hombres cuando hay una separación. Y creo que también hay una cuestión de clase de la que no se ha hablado, ¿no? Que es que generalmente, aunque afecta a todas las personas, digamos, hay un patrón, ¿no? Que es que las mujeres reciben una pensión, los varones esposos no quieren dar la pensión, es cuando se perpetra la violencia económica, aunque la mujer trabaje, ¿no? Y pelean la guarda custodia para no dar la pensión, no porque realmente ejecuten o lleven a cabo la paternidad, sino que lo que no quieren es dar una pensión, porque al tener la guarda y custodia compartida, pues se limita ese derecho, ¿no? Entonces, este control de a través que tenías antes, cuando no dabas una pensión y la madre tenía que estar, voy a usar esta palabra, limosneando la pensión alimenticia para sus hijos, ya no la tienen, porque es un derecho que tienen las mujeres, entonces ahora buscan otras formas de control y una violencia muy sutil, que es esta, que no solo tiene que ver con acciones, fíjate, de dañar a los propios hijos de manera sutil, al hablar mal, al retenerlos, que eso no es sutil, pero digamos, a veces la violencia se entiende nada más cuando se ve sangre, ¿no? Y hay otro tipo de situaciones, sino por último, tiene que ver también con no comunicar a la madre e ignorarla en su función materna. Es decir, cuando se quedan los niños en esa guardia y custodia compartida, niños, niñas o niñas, no comunicar si los niños se enferman, si los niños necesitan cuidados especiales, si hacen o no la tarea, no comunican a la madre. Cuando regresan los niños a la madre, llegan de una manera descuidada. Esto afecta a los niños y afecta a la madre en su función de madre. En ese sentido, Montserrat, ¿crees que la alienación parental constituye violencia vicaria o no necesariamente? Creo que es un punto importante como abogada. Sí, esto es muy importante porque se llega a confundir el concepto de alienación parental con la violencia vicaria. Y desde luego retomar, la violencia vicaria es una violencia por razones de género que se comete contra las mujeres. Y por otra parte, jurídicamente el concepto de alienación parental no está regulado normativamente. En alguna ocasión estuvo en el Código Civil este concepto, sin embargo no hay incluso una base científica que pueda demostrar que se genera una manipulación o un control psicoemocional de los hijos por parte de los padres. La violencia vicaria tiene otras aristas que tiene que ver con el tema de género, como bien lo comentaba Lucía, y que incluso también esta parte de la violencia, además de que se agrava por una violencia institucional, también es que las personas generadoras de violencia, en esta desigualdad económica que existe, aprovechan e incluso llegan a generar alguna simulación o denuncias incluso falsas en contra de las madres hacia los hijos por generar violencia. Y esto pues evidentemente obstaculiza que las mujeres puedan volver a tener esa convivencia con sus hijos. Me gustaría hablar mucho más sobre cómo podemos prevenirla y qué se está haciendo para evitar este tipo de violencia, pero ahora vamos a un corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red.
Hemos vivido acechadas por el miedo, la injusticia y la violencia, como si fuera justificada por ser mujer, como si cada cicatriz fuera merecida, como si ser mujer fuera una condena. Pero ya se nos encendió en las tripas el fuego de la rabia, que nos llega a la Somos garganta Fuego. y se El inicia, miedo y cambió se de junta con bando. el grito de Es otras un y de documental de retiemblan las Change.org paredes, México y y se queda luchadoras, inscrita en los narrado monumentos. por Vivir Quintana, Juntas en el que a través de resistimos y las voces de florecemos. mujeres activistas Nos y rebelamos defensoras con de la memoria derechos en el humanos, cuerpo. cuenta Sí, la historia porque de somos quienes hoy mujeres, no luchan en olvidamos. México por poner fin a la crisis de violencia contra las El mujeres. 66.1% de las... Estamos de regreso en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre la violencia vicaria. En este tercer bloque me gustaría tocar un tema muy importante que es la prevención desde dos ejes. Nosotros como ciudadanos de a pie, pero también qué están haciendo las instituciones para poder evitar este tipo de violencia. En ese sentido, me gustaría comenzar preguntándoles a ambas qué recomendaciones podemos dar para identificar y prevenir la violencia vicaria si vemos que no se está sucediendo o a alguien cercano. Claro que sí. Bueno, pues desde el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, hemos brindado orientación, acompañamiento a estos casos también de violencia vicaria, como otras formas de violencia. Y bueno, obviamente el tema de la denuncia es importante, sin embargo, en muchas ocasiones las mujeres no están listas para iniciar una denuncia y justo pues estamos todavía en la parte de la visibilización de esta forma de violencia como un tipo penal de violencia vicaria. Sin embargo, se ha impulsado también el trámite de medidas de protección, lo hacemos desde la Secretaría. Son órdenes de protección en materia familiar ante jueces y jueces de lo familiar, en donde justo una de estas fracciones que contempla la ley de acceso es la recuperación y entrega inmediata de hijas, hijos o alguna persona que esté a cargo, ¿no? Incluso personas con discapacidad o algún grupo vulnerable. Hemos hecho el trámite, nos han concedido las medidas de protección y por otro lado, pues también siempre es muy importante actuar de inmediato, es decir, inmediatamente de que se identifica esta sustracción de los hijos e hijas, el poder promover incluso la controversia de orden familiar o incluso cuando se da una separación, siempre es muy importante definir esta parte de la guardia y custodia y no dejar como paulatino, porque a veces se llega en acuerdos de voluntades, pero cuando ya hay una problemática, alguna situación de control por parte del generador, entonces es cuando se da este tipo de violencia en muchos de los casos. Y entonces, si a lo mejor hay ciertas personas que no están listas para enfrentar un proceso penal o familiar, porque pues, los procesos jurídicos pueden ser tediosos y complejos, ¿qué recomendaciones podemos darles a las personas para apoyar desde lo no jurídico y desde lo psicológico a las personas que sufren violencia vicaria? Yo quiero hablar de que hay medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias y las medidas de atención. Un poco, a ver, no va a dar tiempo, pero la diferencia es cuando no ha sucedido un hecho de violencia vicaria, ¿no? Lo primero es saber qué es la violencia vicaria, identificarla, porque hay conductas que están normalizadas y que no se entienden como violencia y que hay que decir que es violencia y hay que exigir nuestros derechos como tal en el ámbito de la protección, ya cuando sucedió pues, un acto, por ejemplo, que el padre no atienda a los hijos cuando están, hijas cuando están enfermos y le entregue a los hijos a la madre o no se los entregue mal, ¿no? O cuando no cuide como debe de ser en el sentido amplio de los temas de cuidado a los hijos en esa guardia y custodia compartido, que no los regrese los días que los tiene que regresar. Tendríamos que decir que, o cuando no dirija y no comunique las necesidades de los hijos, ¿no? Cuando están en su guardia y custodia, habrá que decirle a las mujeres que eso es violencia y que los padres, cuando no respetan a las mujeres, no respetan su función de madre y no les comunican y no les entregan a los hijos, por una vez que pase 2, 3, están cometiendo un acto de violencia. Por una vez que le digan que la madre se entere que sus hijos llegan alterados porque el padre ha hablado mal de ellas, eso no es normal. A veces los hijos no saben, mi papá dice que mi mamá es tal, no nos cuida, que está saliendo con un hombre y que nos abandona. O sea, en el sentido de hablar mal de la madre, no me voy a referir a palabras soeces que se utilizan, pero eso hay que normalizarlo. Sería primero por ahí campañas y política pública en la medida de reconocer, no normalizar la violencia y difundir, ¿no? Como este tipo de programas. Cuando ya sucede un acto en concreto, que serían las de prevención secundaria, ¿no? Que en este caso sería una orden de protección, y finalmente, que nada más me da tiempo de mostrar una, cuando ya la violencia está consumada y lo que hay que hacer es proteger, ¿no? Y atender a la víctima, que también tendríamos que ahí establecer otra serie de medidas de política pública.
Pues hablando de las políticas públicas, creo que otro tema muy importante es no solamente las que ya tenemos, sino las que podríamos tener, ¿no? Entonces, me gustaría la perspectiva tanto desde la academia como desde el sector público de qué políticas públicas hacen falta y qué podríamos mejorar para poder atender este tipo de violencia específica de manera más efectiva. Claro que sí. Bueno, pues compartirles que efectivamente con esta identificación de estas formas de violencia, desde la Secretaría de las Mujeres y desde el gobierno, pues se ha avanzado en esta incorporación de órdenes de protección, invitarlas a usar los servicios, a acercarse a las plataformas, a las redes sociales, a la página de la Secretaría de las Mujeres para poder acceder a esta información con abogadas de las mujeres, a través de las lunas que tenemos servicios de atención integral, pero también tenemos una línea de emergencia asterisco 765 que permite atender emergencias en el momento, pero por otro lado brindar orientación, asesoría jurídica y psicológica sobre cualquier forma de violencia. Obviamente lo que nos hace falta también avanzar, pues tiene que ver con la capacitación del propio personal para que pueda identificar perfectamente qué es la violencia vicaria y que justo no se confunda con otras formas de violencia o que nuevamente se siga trayendo este concepto de alineación parental del que hemos platicado. ¿Hay algún punto conciso que tú crees que debería mejorarse en la política pública, Lucía? Sí, también creo que regresando un poco a la responsabilidad de los operadores de justicia y de los funcionarios y funcionarias, tiene que haber mucha conciencia, ¿no? Parte de la violencia vicaria son estas revictimizaciones en que la mujer expresa que está sufriendo ciertos hechos y que el operador de procuración, administración de justicia o en la materia familiar, las juezas y los jueces no saben que ahí hay violencia vicaria, no porque nada más narran los hechos y no saben identificar la violencia vicaria y en ese sentido pues resolver adecuadamente bajo una perspectiva de género, ¿no? Ejecutar esas resoluciones con perspectiva de género, habrá que tener protocolos, sensibilizar a las instituciones. Me parece importantísimo porque al final no es suficiente identificar un fenómeno, sino tener pasos concretos para erradicarlos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre la violencia vicaria, qué es, cuáles son sus causas, las consecuencias psicológicas y sobre todo cómo podemos prevenirlas desde nuestras trincheras, pero también desde las instituciones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. El Canal del Congreso presentó